Entonces, vamos a ir viendo lo que son las amortizaciones. Les decía que es una forma de anualidad. Probablemente es una de las aplicaciones más frecuentes de las anualidades, las amortizaciones. De hecho, una amortización no es otra cosa que una acción de pagar una deuda o aportar al capital en un compromiso de una inversión. Pero lo que más se utiliza en temas de amortizaciones es el pago en cuotas de las deudas, ¿no? Fíjense que esto es lo más frecuente que hay en el sistema financiero. Uno quiere comprarse una casa, quiere comprarse un auto, quiere comprarse una moto, no siempre tiene el dinero suficiente y lo que hace es recurrir a una entidad financiera y esta entidad financiera lo que hace es prestarles una cantidad de dinero y a partir de esa cantidad de dinero, pues uno empieza a pagar en cuotas, ¿no es cierto? Normalmente estas cuotas son de tipo mensual, ¿ya? De hecho, si bien existen varios métodos para pagar y hacer la amortización de deudas, existen dos métodos que son los más frecuentes, que los que más se utilizan. El uno es el método alemán y el otro es el método francés. Se llaman así porque han tenido su origen precisamente en un grupo de economistas, financistas alemanes y al otro lado un grupo de economistas y financistas franceses, pero comentarles que ambos métodos están vigentes actualmente en el sistema financiero mundial. Es más, cuando ustedes accedan a un crédito en una institución financiera, si bien la institución financiera va a inducirles a que asuman un método, ustedes pueden solicitar el método que quieran y la institución financiera tiene la obligación de programar la forma de devolución del crédito en función a lo que ustedes digan. Esto está en la ley de entidades financieras y evidente, normalmente los bancos o entidades financieras van a impulsar aquello que les interese más y que lo que más les interesa es ganar más plata. Pero si ustedes deciden ir por un método o el otro, la entidad financiera debe hacerlo. Hay una obligación y eso está por ley. Y es más, si la entidad financiera quisiera obligarles a tomar un método con el que ustedes no estén de acuerdo para hacer la devolución del crédito, pueden acceder a las oficinas de la ASFI y presentar una denuncia en este respecto. Y sí, por si acaso, no tienen que asustarse, porque el sistema financiero tiene la obligación de cumplir la ley. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el método francés? Empecemos a ver el método francés. El método francés también se conoce como el método de cuota fija. ¿Ya? Este es un método lo que se hace es calcular un valor de una cuota a pagar mensual y este valor de la cuota incluye el pago del capital o principal, pero también la tasa de interés. Pero se hace un prorrateo de tal manera que esta cuota va a tener siempre un mismo valor durante todo el tiempo que se pague. Entonces, al pagar por el método francés, ¿qué ocurre? En el valor de la cuota al inicio se paga mucho de interés y poco del capital, pero según va transcurriendo el tiempo, se empieza a pagar más del capital y menos del interés. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cómo funciona esto con un ejercicio práctico. De hecho, el método francés o de cuota fija, para el cálculo de la cuota que se va a pagar periódicamente, está basada en lo que es el valor presente de una anualidad ordinaria. Y en realidad es la renta o cuota lo que se calcula, ¿ya? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros utilizamos es que una vez que tenemos el monto
de interés o de capital que nos vamos a prestar, que ese vendría a ser el valor presente o principal de la deuda, las condiciones que tienen que ver con el número de periodos y la tasa efectiva a pagar, nosotros podemos calcular el valor de la cuota que normalmente es mensualmente, ¿no? Que se pagan las cuotas, y vendría a ser, fíjense, entonces no es otra cosa que lo que hemos visto antes, el cálculo de la renta de un valor presente de una anualidad ordinaria, ¿no? Entonces, es a partir de esto que se calcula y luego se hace la programación de las cuotas por el tiempo en el cual uno haya convenido pagar la deuda, y durante todo ese tiempo se va pagando la cuota. El método alemán, ¿qué es lo que hace? El método alemán lo que hace es calcular un mismo monto al principal, ¿ya? O sea, la diferencia con el método francés radica en eso. En el método francés nosotros calculamos el valor de la cuota, que incluye ese valor de la cuota, el aporte al capital más el aporte al interés, y eso va variando en el tiempo. En cambio, en el método alemán lo que se hace es calcular cuál va a ser el aporte al principal o cuál va a ser el aporte al capital. De manera que ese aporte al principal o capital va a ser constante, y lo que va a ir variando es el interés que se paga. Por tanto, la cuota total que se va a pagar, porque la cuota debe incluir una parte al capital y otra parte al interés, va variando precisamente por eso, ¿ya? Entonces, esas son las dos diferencias esenciales que tenemos entre los dos métodos. Bueno, ahora, para ver la aplicación de esto, vamos a hacer un ejercicio y vamos a comparar los resultados que se obtengan de este ejercicio aplicando el método francés por un lado o aplicando el método alemán por el otro lado. Entonces, acá en el Excel lo que vamos a hacer es precisamente hacer una aplicación práctica de los dos métodos y poder comparar el resultado de la amortización o el pago de esta deuda, que van a ver, hay algunas diferencias sustanciales bastante interesantes, por lo cual los bancos normalmente tienden a inducir al prestatario que la forma del crédito que vaya a sacar sea a través del método francés y no así por el método alemán, pero lo vamos a ver resolviendo. Damos el ejercicio. Dice, para comprar un vehículo que cuesta $16,000, una persona paga el 50% al contado y el resto financia con crédito a 10 meses. Este crédito es otorgado al 9% anual efectivo con capitalizaciones mensuales. Entonces, primer hecho, hay un vehículo que cuesta $16,000, esta persona va y dice, quiero comprar el vehículo, y paga el 50%, o sea, $8,000 al contado. Y los otros 8,000 lo va a financiar con un crédito a 10 meses. Dice, bueno, no tengo los otros 8,000, pero deme un crédito. La entidad que le dice, perfecto, le damos el crédito, pero le vamos a añadir un interés del 9% anual efectivo con capitalizaciones mensuales como adicional por el crédito, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, el principal va a ser de 8,000 bolivianos, $8,000, perdón, que eso es la deuda que tiene, y eso va a ser tanto en el método alemán como en el método francés, ¿no? Perdón, aquí hay un pequeño problemita, vamos a ajustar para que se presente en valores. Y ahí tenemos entonces, en ambos casos, el valor de la deuda es de 8,000 bolivianos. Bueno, pero ahora primero vamos a resolver por el método francés. Y fíjense que nos da el ejercicio, nos dice tres incisos. El inciso A, calcular la cuota mensual que se debe pagar. El inciso B, elaborar la tabla de amortización de la deuda.
el calcular la cuota mensual, ya sabemos por los dos métodos, por el método francés habrá que calcular el valor de la cuota, pero por el método alemán lo que habrá que hacer es calcular el aporte al principal, ¿ya? Entonces, primero calculemos el valor de la cuota mensual por el método francés. Me dice que el número de periodos de la deuda va a ser de 10 meses. Por tanto, la tasa de interés deberá ser mensual. Fíjense que aquí me dice que la tasa que se está cobrando es del 9% efectiva con capitalizaciones mensuales. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el 9% entre 12 meses, que tiene un año, y ahí habremos obtenido lo que es el valor de la tasa efectiva a cobrarse mensualmente, que sale 75 centésimas por ciento, ¿no? Y una vez que tenemos ya estos datos, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la cuota, que para eso tenemos la fórmula acá, y lo que hacemos es calcular ese valor de la cuota, que ya sabemos que cómo iniciar el proceso en el Excel para meter la función. Ponemos igual al valor presente por... No se olviden que aquí tenemos que manejar diferentes paréntesis para que se pueda calcular adecuadamente la ecuación. Esto ya lo hemos visto antes, pero vamos a irlo haciendo de nuevo. Abrimos el paréntesis que hace el corchete, dice la tasa de descuento dividida entre. Bueno, antes de hacer la división, primero tiene que hacer todo el cálculo del denominador, y para eso tenemos que hacerlo de manera, diremos, ordenada, y mostrándole a la máquina qué paréntesis, qué funciones primero debe calcular para luego calcular el total, ¿no? Entonces abrimos un paréntesis, porque la tasa de interés debe dividirse entre el valor de todo lo que se va a calcular. Ponemos 1 menos potencia de 1 más la tasa de descuento, todo esto elevado a menos el número de periodos. Cerramos el paréntesis, ahí va a calcular primero la potencia, luego ese valor de la potencia debe restarle a 1, y luego finalmente debe hacer la división, y el valor de esa división debe multiplicar por el principal. Entonces, al hacer este cálculo, lo que nosotros vamos a encontrar es el valor de la cuota mensual que va a pagar durante 10 meses esta persona, ¿no? Entonces, esta persona durante 10 meses, para poder pagar los $8,000 que debe, va a tener que pagar $833.37. Esos 833,37 van a servir para pagar tanto el capital como los intereses que resulten del crédito, ¿no? Ahí tendríamos nosotros el valor de la cuota mensual a pagar por el método francés. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo del valor de la amortización al principal en el método alemán, fíjense, no calculamos el valor de la cuota, sino solo la amortización del principal. Entonces, la fórmula me dice que el aporte al principal es la división del el monto prestado, o sea, del principal o capital prestado, sobre el número de periodos en el cual se los va a pagar. Ya tenemos el monto principal, tenemos el número de periodos, que van a ser 10 meses, y por tanto, lo que ahora el aporte al principal o al capital va a ser igual a la división de los 8,000 entre los 10 meses, y me da 800. No es el valor de la cuota, por si acaso. Nuevamente, es solo el aporte al capital. Bueno, hasta ahí habríamos calculado los valores mensuales que serán pagados por el método francés como por el método alemán. El siguiente punto que nos dice, elaborar la tabla de amortización de la deuda. ¿Qué es la tabla de amortización de la deuda? Es simplemente la programación de los pagos que se van a realizar para liquidar la deuda. ¿Y cómo funciona esto?
Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos que armar una tablita. En este caso dice que son 10 periodos. Por tanto, vamos a armar una tablita. Fíjense, aquí está la tabla de amortización, donde tenemos en la primera columna los, los periodos que vamos a pagar, siempre empezando en el momento cero, que es cuando se genera el crédito. Luego una columna donde va a ir el principal, o sea, el saldo del capital que queda en deuda, el valor de la cuota, el valor del interés y el aporte al capital. Lo mismo es en cuanto a la tabla de amortización por el método alemán. ¿Ya? En ambos casos es lo mismo. ¿Qué es lo que va a empezar a variar? Para empezar, en el método francés nosotros calculamos la cuota, ¿ya? Entonces la cuota se va a pagar a partir del primer mes. Y en este caso va a ser de $837. Pero esta cuota va a ser la misma durante los 10 años. Por tanto, esta cuota nosotros podemos, o los 10 periodos, los 10 meses, podemos copiar porque siempre va a ser la misma cuota, ¿ya? Ahora bien, en el primer periodo, la deuda total, o sea, en el momento que nos dan el crédito, en el momento cero, la deuda total es de 8,000 bolivianos. Por tanto, anotamos el valor de la deuda, ¿ya? Ahora, no nos olvidemos un aspecto. Cuando realizamos el primer pago de la primera cuota, sucede que esta cuota además va a contemplar una parte de pago al interés y el otro saldo va a ser el aporte al capital. Por tanto, lo que ahora en el interés tenemos que calcular es cuánto de interés se va a pagar de esos 833,37 que estamos pagando. ¿Y cómo hacemos para calcular? Pues simplemente sabemos que la tasa de interés mensual no va a cambiar, es de 75 centésimas por ciento, y el primer mes la cantidad que se debe son $8,000, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que pagar de interés 75 centésimas por ciento de los 8,000 que debemos. Y lo que vamos a hacer es introducir una fórmula que nos permita realizar este cálculo. Le decimos que debemos los 8,000 bolivianos, $8,000, y a eso debemos multiplicar por la tasa de interés, que es 75 centésimas por ciento. Marcamos la celda donde está la tasa de interés. Pero fíjense algo importante. Esta fórmula que acabo de escribir, después la vamos a copiar hacia abajo. Y si copiamos nosotros así tal cual está, como va a irse bajando las celdas, automáticamente también la celda de referencia, que es la tasa de interés, va a irse modificando y cambiando. Para evitar eso, lo que nosotros debemos hacer es introducir una función que fije como constante esa celda. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente presionamos la tecla F4. Y cuando presionamos la tecla F4, fíjense que lo que era una simple celda B5, ahora aparece lo que se llama string, que es el signo de pesos, pero en realidad se llama ese símbolo string, y a la máquina le está diciendo que quieren que quede fijo la columna B y que quede fija la fila 5. Por tanto, la celda, que es una coordenada, va a quedar fija. Y siempre que nosotros copiemos esta función, lo único que va a cambiar es donde está la celda B13, pero esta otra celda va a quedar constante, ¿ya? Bueno, al darle Enter, automáticamente vamos a tener cuánto es el interés que se va a pagar en esta primera cuota, ¿no? Entonces, de estos $833,37, se van a pagar $60 al interés. Por tanto, el resto, o sea, el resto de los $60 en esos 833,37
va a ser aporte al capital. Entonces, para poder calcular cuál va a ser el monto del aporte del capital, lo que nosotros hacemos es simplemente al valor de la cuota le restamos el valor del interés que estamos pagando. Entonces, fíjense, de estos 833,37, 60 va a ir a pagar el interés y 773,37 dólares van a ir a pagar el capital. Bien, para el segundo periodo vamos a hacer la misma cuota, pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Una vez que nosotros ya hemos pagado 773 dólares con 37 centavos del principal, la deuda ya no es pues 8,000 dólares, porque ya hemos pagado 773,37. Por tanto, al final del primer periodo, después de haber pagado la deuda, el saldo que va a quedar es menor a 8,000. ¿Cuánto menor? Menos los 773,37. Entonces a la máquina le decimos que haga esa operación, que a estos 8,000 les reste el aporte al capital que estamos realizando, ¿no es cierto? Por tanto, al final del primer periodo, una vez que se paguen los 833,37, ya van a quedar de deuda solo 7,226,63, ¿ya? Bueno, y esta operación tenemos que hacerla para cada uno de los periodos. Voy a volver a hacer para el segundo periodo, aunque ya directamente yo podría copiar estas fórmulas y el cálculo va a salir, pero simplemente para que recordemos, ¿no? En el segundo periodo se paga la segunda cuota y tenemos que calcular el interés. El interés esta vez ya no va a ser de los 8,000, sino va a ser de los 7,226,63, y esto debemos multiplicar por la tasa de interés, que es 75 centésimas por ciento mensual, pero para fines de copiar después la fórmula le decimos que esa celda la fije, que siempre tome como referencia esa celda, ¿no? Por tanto, fíjense que en el segundo periodo lo que va a pagar de intereses va a ser de 54 dólares con 20 centavos. Ya no es 60, ¿por qué? Porque 60 era de 8,000. Ahora solo debe 7,226,63 y por tanto solo paga el interés de lo que debe, ¿no es cierto? Y para saber desde estos 833,37 que paga de la segunda cuota, cuánto estará yendo al aporte al capital, lo único que hacemos es calcular la diferencia. A 833,37 les restamos los 54,20 y al capital se estará pagando, fíjense, aumenta, ¿no? Les decía, mientras el interés va a ir bajando, el aporte al capital va a ir aumentando, en este caso ya es 779,17. Por tanto, el principal, al final del segundo periodo y una vez que se pague la cuota, bajará, ¿no es cierto? Estos 7,226,63 menos los 779,17 y ese va a ser el nuevo saldo que estaremos debiendo, ¿ya? Bueno, esta operación se puede ir haciendo celda a celda o en definitiva podemos simplemente copiar lo que hicimos al principio o copiar esto que al final el resultado va a ser lo mismo, copiamos hasta abajo, ¿ya? Y esta otra celda también copiamos hasta el final. Entonces, fíjense, automáticamente ya la máquina nos va diciendo cada periodo cuánto estaría pagando tanto de interés como de capital, considerando esa cuota que está pagando, ¿no? Al final, obviamente, la deuda va a quedar en cero, va a ir disminuyendo y va a quedar en cero, ¿no es cierto? Que es lo que debe pasar. Entonces, de esta manera, nosotros habríamos calculado la tabla de amortización en el método francés. Ahora bien, aquí yo he puesto una fórmula en la que estoy sumando el total de intereses que se paga en este crédito, que el total suma 333,70. O sea, si la persona pagara estrictamente
sus cuotas de 833,37 todos los meses, al final, aparte de los 8,000 que se ha prestado, estaría pagando $333,70 de intereses, ¿ya? Ese es el total de intereses que estaría pagando. Bien, ahora veamos un cálculo similar para armar la tabla de amortización por el método alemán. Aquí hay una pequeña diferencia. En el método alemán no se calcula el valor de la cuota, sino calculamos el valor del aporte al capital, que en este caso el aporte al capital va a ser constante, de 800 desde el primer mes hasta el último mes. O sea, todo el tiempo va a aportar 800, ¿ya? Entonces, la deuda inicial, volvemos a colocar, es de 8,000, siempre en el primer periodo o en el momento cero, pondremos el valor de 8,000, y en este caso ahora nosotros vamos a operar de una manera un poco diferente, porque ya sabemos que el aporte al capital va a ser constante, a diferencia del método francés, que si ustedes se fijan, el aporte al capital va aumentando, va variando. En el caso del método alemán, el aporte al capital siempre va a ser el mismo, de 800 en este caso, ¿no? Entonces, para poder saber cuál va a ser la cuota que paguemos al primer mes, primero tendremos que calcular el interés que se paga a este primer mes que vamos a realizar el primer pago. ¿Y qué es lo que hacemos? De manera similar al método francés, decimos, bueno, debemos $8,000 y por tanto tenemos que pagar el interés mensual de esos 8,000 que debemos. Y estos 8,000 los multiplicamos por la tasa mensual, que sabemos que es de 75 centésimas por ciento, y a la máquina le decimos que fije esa celda, que siempre va a ser ese mismo valor y esa misma celda que debe tomar en cuenta, ¿no? Por tanto, al presionar, lógicamente nos va a salir que el interés es de $60, o sea, exactamente igual que al otro lado. Si debes 8,000 y 75 centésimas por ciento, el mismo interés te van a cobrar. Pero aquí ya va a haber una variación en el valor de la cuota. No nos olvidemos que el valor en la cuota es la suma del interés que se paga más el aporte al principal. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es calcular eso, sumar el interés más el aporte al capital y eso nos va a dar el valor de la cuota. Entonces, primera diferencia, si ustedes se fijan entre estos dos, es que por el método francés la cuota siempre es constante. En el caso del método alemán, la cuota va a variar, pero el aporte al capital va a ser constante. Y siempre en el método alemán, el primer pago va a ser mayor que por el método francés, ¿ya? 860 en este caso, que va a ser la primera cuota. Ahora, al final, una vez que pagamos el primer periodo, va a disminuir el principal o capital que debemos, y eso es lo que tenemos que calcular. A estos 8,000 le debemos restar los 800 que estamos pagando de aporte al capital, ¿no es cierto? Por tanto, fíjense, al final del primer mes, una vez que paguemos la cuota por el método alemán, nos va a quedar 7,200 de deuda al principal, que en todo caso, si ustedes comparan con el método francés, de hecho, el pendiente que queda de deuda es menor, ¿no es cierto? Bueno, y este procedimiento lo hacemos para calcular cada uno de los periodos. Nuevamente, vamos a calcular el segundo periodo. Para el segundo periodo, lo que nosotros hacemos es, ya tenemos el aporte al capital, ahora calculamos el monto de interés. Pero el monto de interés ya no es de los 8,000, sino es de los 7,200, que ese es el saldo deudor, por la tasa de interés mensual que es de 75 centésimos por ciento, y ahí nosotros le decimos que fije siempre esa celda como referencia, ¿no? Entonces, el interés que se va a pagar
En el segundo periodo ya va a ser de 54. Lógico, es menor que el del método francés. ¿Por qué? Porque el capital que queda pendiente en deuda es también menor, por tanto se paga menos interés, ¿no es cierto? Y de hecho el valor de la cuota, sabemos la cuota debe ser un aporte al capital más la tasa de interés, va a ser igual entonces al interés más el capital, y la cuota en este caso ya va a ser de $854 en el segundo periodo. Y para el saldo que va a quedar para el segundo periodo de deuda va a ser los 7.200 menos el capital que se está aportando en ese segundo periodo, ¿no? Bueno, y este procedimiento podemos irlo haciendo todo el tiempo o simplemente ya copiar estas fórmulas hasta el final, y ahí vamos a tener ya toda la tabla de amortización calculada periodo por periodo. Y algunas cosas que debemos empezar a comparar. Primero, en el caso de la cuota, del valor de la cuota, fíjense que en el método alemán la cuota es variable. En el caso del método francés, la cuota es constante, es la misma, ¿ya? En cuanto al aporte al capital, en el método alemán, el aporte al capital siempre es el mismo. En cambio, en el método francés, el aporte al capital es variable, va de menos hacia más, ¿ya? En cuanto a los intereses, también hay una variación en los intereses que se van pagando, ¿no es cierto? Porque esto va en función al saldo. Pero ahora, fíjense, voy a hacer algo. Voy a sumar, voy a hacer la misma operación que hice hace rato, voy a sumar el total de intereses que se paga por el método alemán. Y vamos a comparar esos dos totales. ¿Ya? Ahí está. Por el método francés se paga $333.70 de intereses totales de toda la deuda. Por el método alemán, 330. ¿Ya? Entonces, fíjense, siempre que se aplique el método alemán, el total de intereses que se va a pagar de una deuda va a ser menor que el método francés. Pero si alguno de ustedes ha recurrido a un crédito al sistema financiero, o sus papás han ido a un crédito al sistema financiero, se van a fijar que siempre en los bancos, entidades financieras, les inducen a que asuman el método francés como forma de pago y te dicen, es que le conviene porque así usted siempre va a saber cuánto va a pagar siempre el mismo monto todos los meses. Y claro, uno dice, sí, tienes razón, voy a pagar lo mismo todos los meses. Pero en realidad la trampa no es en que usted va a pagar todos los meses la misma cuota, sino que por el método francés vas a terminar pagando un monto mayor de interés. Y por si acaso, cuanto más largo se hacen los periodos de amortización, la cantidad de interés que se acumula se va siendo mayor, y esta diferencia que ahorita es solo de $3.70 se hace mucho más grande, ¿ya? Entonces, fíjense, es de esta manera que podemos calcular la tabla de amortización, que es muy similar a ambas tablas, pero la forma del cálculo es diferente. Pero vámonos a lo último, a la última pregunta que dice la pregunta C. Si desea liquidar la deuda en el sexto mes, ¿cuál es el monto total que debería pagar? Bueno, suponemos que esta persona ha contraído a 10 meses, pero de pronto tiene una cantidad de dinero y dice, bueno, quiero liquidar mi deuda en el sexto mes, aquí. ¿No ve? Voy a marcar con un punto rojo para que tengamos de referencia que ese es el sexto mes. Bueno, ¿cuánto tendría que pagar la persona para poder liquidar la deuda? Pues muy simple. Primero tiene que pagar la cuota que tiene que pagar, ¿ya? O sea, tendrá que pagar los 833,37, que es la cuota que le corresponde. Que esa cuota va a ser la parte del interés más el capital, ¿ya? Pero sucede que una vez que realice ese pago, el saldo al capital que le va a quedar va a ser ya los 3.271,90.
Por tanto, el monto total que esta persona va a tener que pagar para liquidar esta deuda, en este caso, va a ser la cuota, el valor de la cuota, más el saldo del capital que queda debiendo. Ya no tiene por qué pagar el resto de intereses, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento ha pagado el interés que le corresponde, más el aporte al capital que le corresponde, y le queda solo un saldo de capital por pagar, que paga inmediatamente ese saldo de capital y ya no va a deber absolutamente nada al banco. Por tanto, el valor de la cuota que tendrá que pagar por el método francés para liquidar la deuda en el sexto mes va a ser entonces la suma de la cuota más el saldo de capital que queda al principal, y en este caso será de $4,105 con 27 centavos. Y ahí habrá liquidado la deuda, porque el resto ya no tiene por qué hacerlo, porque ya no le debe nada al banco. En el caso del método alemán, el razonamiento es exactamente el mismo. Tendrá que pagar la cuota que le corresponde, más el saldo del capital que le corresponde. ¿Ya? Y por tanto, lo que tendrá que pagar será el valor de la cuota más el saldo de capital que debe. 4,030. Ahora, fíjense nuevamente la diferencia, ¿no? O sea, siempre por el método alemán va a terminar pagando menos que por el método francés. ¿Ya? Y bueno, con esto habríamos dado respuesta al cuestionamiento que nos han hecho con este ejercicio, del vehículo que es comprado, que se paga el 50% de 16,000, por tanto quedan 8,000 en deuda. El número de periodos es el mismo, 10 meses, la tasa de interés es la misma, pero fíjense que las cuotas varían según el tipo de método. En el método francés la cuota será constante de 833, en el método alemán variará, pero el aporte al capital será constante. Pero lo esencial es que por el método alemán siempre se termina pagando menos intereses que por el método francés. Aunque en los bancos siempre te van a pedir que tú hagas el pago por el método francés, pero por si acaso, la ley financiera permite que el prestatario decida qué método. Acá en el Excel, les decía, tenemos el planteamiento del problema. Luego tenemos los cálculos por el método francés, los cálculos por el método alemán. Tenemos las fórmulas que tenemos que utilizar para ambos cálculos. Y más abajito tenemos las tablas de amortización, tanto por el método francés como el método alemán, que vamos a construir para que ustedes sepan cómo se construye y cómo se calcula esto, ¿no? Entonces, vamos resolviendo este ejercicio por partes. No vamos a resolver todo de golpe, sino lo vamos a resolver por partes para que ustedes puedan comparar cómo se hace esto. Dice, una persona compra a crédito una motocicleta con un costo de $5,500. Para ello recurre a un crédito bancario a 9 meses de plazo, con una tasa anual efectiva del 12% con capitalizaciones mensuales. Entonces esta persona va a sacar un crédito de $5,500, que eso vendría a ser el principal, la deuda principal, que ya podemos ir anotando, tanto en el lado del método francés como en cuanto en el método alemán, porque el monto de dinero que se está prestando es el mismo, ¿no? Luego dice, recurre a un crédito bancario para financiar los 5,500 meses y le dan a 9 meses de plazo, o sea, ya tenemos el número de periodos que será de 9 meses en ambos casos, ¿no? Bueno, fíjense que aquí ya empiezan a haber algunas diferencias en cuanto a la fórmula del cálculo. Nos da otro dato que es importante tener, que dice la tasa anual efectiva es del 12% con capitalizaciones mensuales.
Entonces, al ser una tasa anual, ya sabemos que podemos dividir directamente entre el número de periodos de capitalizaciones que hay en un año y vamos a tener, y ya podemos hacerlo directamente, que el 12% va a estar dividido entre 12 meses que tiene un año, ¿no? Y esa va a ser la tasa mensual que le van a cobrar a la persona, ¿ya? Bueno, hasta aquí habríamos colocado los datos. Luego, fíjense, hay tres incisos. Nos dice el inciso A, calcular la cuota mensual que debe pagar. B, elaborar la tabla de amortización de la deuda. Y C, si desea liquidar la deuda en el cuarto mes, ¿cuál es el monto total que deberá pagar? Bueno, empecemos con el inciso A, ya siempre por partes. Dice calcular la cuota mensual que debe pagar. Bueno, en el caso del método francés, lo que nosotros hacemos es aplicar el valor de la renta en despejando de una anualidad ordinaria del valor presente de una anualidad ordinaria. Y lo que tendríamos que hacer es colocar esta fórmula en términos de que el Excel pueda entender cuál es el cálculo que queremos que haga y ahí nos va a salir el valor de la cuota mensual que debe pagar, ¿no? Porque nos dice que las cuotas van a ser mensuales. Y R, en este caso, ya sabemos que es el valor de la cuota. Entonces, introducimos la fórmula, ya sabemos, primero el signo de igual, luego marcamos el valor de P, que viene a ser el valor del principal, por. Aquí nuevamente les hago recuerdo que hay que tener mucho cuidado en indicarle mediante paréntesis a la máquina qué cálculos primero debe hacer para luego ir haciendo todos los cálculos. Aquí si se fijan, el valor del capital debe multiplicar a la división, o sea, el resultado de la división de la tasa de interés entre 1 menos la potencia de 1 más i elevado a menos n. Entonces, tenemos que primero hacer los cálculos. El primer cálculo que deberá hacer la máquina es la potencia, ese valor de potencia restarle 1, una vez que tengamos ese valor, hacer la división de la tasa de interés sobre ese valor y una vez que se tenga ese valor, recién multiplicar por el principal. Si bien colocamos la fórmula, pero tenemos que hacerlo de tal manera que la máquina sepa primero qué cálculos debe hacer, ¿no? Entonces, abrimos el primer paréntesis que va a corresponder a los corchetes que aparecen aquí y decimos la tasa de interés deberá dividirla entre ¿qué? Entre el valor de 1 menos la potencia de 1 más i elevado a menos n. Entonces aquí primero debe hacer el cálculo de esa diferencia, ¿no? Entonces abrimos el paréntesis y le decimos 1 menos, ¿no? Y ahora a eso tiene que restarle el valor de la potencia. Entonces ponemos potencia, abrimos paréntesis, de 1 más i, el separador de listas, que es punto coma en este caso, elevado a el valor negativo de n, ¿no? Y marcamos la celda. Cerramos eso y lo primero que va a hacer entonces la máquina es calcular esa potencia. Ese valor debe restarle a 1. Entonces cerramos el segundo paréntesis para que la máquina sepa que después tiene que hacer ese valor. Y luego ese resultado va a servir de denominador para hacer la división entre la tasa de interés y ese valor. Entonces cerramos el siguiente paréntesis y así ya le hemos dado el orden a la máquina. Cuando yo presione N, o el Enter, perdón, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el valor de la cuota mensual que debe pagar esta persona. Entonces, esta persona, para pagar los $5,500 durante los 9 meses al 1% de interés efectivo mensual, deberá pagar $642,07. Esto es en función al método francés. Ahora, en el caso del método alemán,
Ya les decía que no se calcula la cuota directamente, sino el aporte al principal. Y el aporte al principal resulta de ser la diferencia, perdón, la división entre el capital total y el número de periodos. Entonces lo que hago es colocar eso. El aporte al principal va a ser igual a el principal dividido entre el número de periodos, ¿no? Y ahí me va a salir cuál va a ser el aporte al principal constante que va a realizar esta persona si utilizara el método francés. Bueno, con estos datos ahora nos vamos a ir a elaborar la tabla de amortización de la deuda. Primero para el método francés y luego para el método alemán. Y solo al elaborar la tabla de amortización vamos a poder saber cuáles van a ser los valores del método de la cuota mediante el método alemán. Pero en el método francés ya sabemos cuál es el valor de la cuota, es $642,07. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestras tablas de amortización es colocar el número de periodos. Primero siempre empieza el periodo cero, que es el momento en que recibimos la deuda, y luego vamos colocando los periodos que correspondan, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los 9 periodos que nos dice que nos van a prestar el dinero. La otra forma es hacerlo mediante una suma, que al final va a ser lo mismo, ¿no? Podemos agarrar, ponemos el primer valor, que es el momento cero, y le decimos, la siguiente celda va a ser igual al momento anterior más un periodo, ¿no? Obviamente me va a dar 1. Y esto yo puedo copiar, ¿no es cierto? Esa fórmula puedo copiar y automáticamente me va a salir el número de periodos. Ahora, puedo hacer exactamente lo mismo en la tabla de amortización del periodo o del método alemán, y simplemente le digo al periodo anterior, súmele 1 y luego eso copiamos y listo. Ya tenemos los 9 periodos que significa la deuda, ¿no? Ahora bien, en el primer periodo, el saldo al principal que se debe es pues el total de la deuda, porque es cuando nos han prestado el dinero, o sea que ahí anotamos en ambas tablas los 5.500 que nos hemos prestado. De hecho, en el primer periodo no vamos a pagar ninguna cuota, ¿no? No se olviden que es cuando nos han dado el dinero. La primera cuota la vamos a pagar recién al final del periodo 1, o sea que ahí nos iríamos al periodo 1. En el caso del método francés, sabemos que todas las cuotas van a ser de 642,7 centésimos, o sea, siempre va a ser el mismo valor. Entonces, yo agarro, coloco el primer valor, 642,7, y luego esto puedo copiarlo hasta el final, ¿no es cierto? Porque sabemos que en el método francés las cuotas que se pagan van a ser siempre las mismas, ¿ya? Entonces eso se puede copiar y listo, ahí tenemos sin ningún problema. Ahora vamos a calcular, para armar la tabla de amortización, primero para el método francés, cuál es el valor del interés que va a pagar de esta cuota, ¿no? No nos olvidemos que esta cuota va a resultar siendo igual a la suma del interés más el aporte al capital. Entonces, esta cuota, una parte irá a cubrir los intereses, pero la otra parte irá a cubrir el capital e ir disminuyendo progresivamente ese capital. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el primer periodo, ¿cuánto de dinero debo? Debo los 5.500. Fíjense, estoy metiendo una fórmula, ¿no? Para poder calcular este valor. Entonces, para ese primer periodo debo el total de 5.500. Y a esos 5.500 debo multiplicar el interés que se aplica a ese periodo, que es el 1% mensual, y señalo el 1% mensual, ¿ya? Entonces, al darle Enter, me va a dar el valor de la cuota o del interés que pago para ese periodo. Pero fíjense algo,
Como esta fórmula voy a tener que repetirla hacia abajo, aunque el valor del principal va a ir variando según los aportes al capital, pero la tasa de interés que debo pagar cada mes va a ser la misma. Entonces, esta celda tendría que estar fijada. La máquina debe reconocer que siempre debe multiplicar por el valor que está en esa celda. Y para hacer eso, lo que nosotros hacemos es presionar la tecla F4. Al presionar la tecla F4 inmediatamente después de haber señalado la celda, fíjense que se modifica, ¿no? A ver, voy a volver ahí. Marco la celda que quiero que repita, que esa quede fija, que nunca cambie. Le presiono F4 y me aparece lo que se llaman los strings. El string es ese signo como de dinero, que lo que me está diciendo es que debo mantener fija la columna B y fija la fila 5. Entonces, como el Excel maneja como coordenadas entre fila y columna las celdas, le está diciendo a la máquina que esa celda debe permanecer siempre fija, ¿ya? Entonces, al darle Enter, lo que vamos a hacer es obtener el valor del interés que voy a pagar. En este caso, el 1% de 5.500 es $55. Ahora bien, para calcular el aporte al capital, como yo sé que el valor de la cuota es la suma del interés más el aporte al capital, lo que puedo hacer es una operación inversa y decirle que al valor de la cuota le resté el interés que estoy pagando y ese valor es el que estoy aportando al capital, ¿no ve? Entonces, restándole 642 a $642 con 7 centavos, los $55 me va a quedar el resto, en este caso $587 con 7 centavos, que viene a ser el aporte al capital. Bueno, una vez que yo realizo esta cuota, ¿qué va a pasar? Sucede que ya no debo los 5.500. ¿Por qué? Porque ya he pagado, al pagar esta cuota, ya estoy pagando $587 con 7 centavos de esos 5.500. Por tanto, en esta celda del saldo del principal, lo que debo encontrar es el saldo deudor. ¿Y para eso qué hago? A los 5.500 que le debía, o sea, la celda inmediata superior, le debo restar el valor del aporte al capital. Y ahí voy a tener cuánto quedo yo debiendo al banco, ¿no es cierto? Entonces, una vez que realice la primera cuota de 642 con 7 centavos, 56 irá a pagar el interés y 587 con 7 centavos irá a pagar al capital. Y por tanto, ya no quedaré debiendo los 5.500, sino quedaré debiendo menos los 587,7, que eso viene a ser $4.912 con 93 centavos, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo ya habría calculado los saldos, primero la cuota, el interés, el aporte del capital y el saldo deudor que queda pendiente para el primer periodo. Para el segundo periodo hacemos algo similar. O sea, puedo copiar directamente todas las fórmulas, si se va a copiar, pero lo que vamos a hacer en este segundo es volver a hacer el ejercicio para que ustedes puedan ver cómo se realiza. Obviamente el interés que se pague va a ser menor porque ya no debo 5.500, solo 4.912,93. Entonces, para eso, nuevamente lo que agarro es al saldo deudor, que esta vez ya es solo 4.912,93, multiplicó por el 1%, ¿no es cierto? Y le doy nuevamente que me marque esa celda como fija y me va a dar 49,13 de interés. Obviamente estoy pagando menos interés porque debo menos. Ahora, fíjense, si yo copiara esta fórmula que tengo en esta celda en la primera, en esta segunda, me va a dar el mismo saldo. Y si yo le pongo F2 para ver la
La ecuación que está ahí es exactamente la misma que yo he escrito manualmente, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que el haber puesto el string hace que la celda B5 quede siempre fija, no cambie. Aunque las otras celdas van a ir cambiando, pero esta nunca, ¿ya? Luego, para calcular el aporte al capital, ya sabemos que es igual a la cuota menos el interés, ¿no es cierto? Porque sabemos que la cuota es igual al interés más el aporte al capital. Entonces, si quiero calcular el aporte al capital sabiendo la cuota del interés, lo que hago es a la cuota quitarle el interés y ahí voy a tener el aporte al capital. Al darle Enter, obviamente voy a tener el valor que estoy pagando. Y fíjense que es lógico, ¿no ve? Si el valor de la cuota es constante y el interés disminuye, entonces el aporte al capital va a ser mayor. La otra opción, si es que no quiero hacer eso, ya una vez que he hecho antes la fórmula, no se olviden que aquí tengo la misma fórmula, puedo simplemente copiar esa fórmula a la siguiente celda y me va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Y luego tengo que calcular el saldo al principal. El saldo al principal va a ser igual a ¿qué? A el saldo anterior que yo tenía, que al final del primer periodo, menos el aporte al capital que estoy haciendo el segundo periodo, y eso me va a dar ahora cuánto debo, 4.319, o sea, ya debo mucho menos. Y lo mismo, fíjense que si yo copiara la fórmula que tengo en esta celda, y la copio abajo, me va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Entonces tengo esas dos opciones. O uno, una vez que ya he introducido las fórmulas en el primer periodo, simplemente copiar todas estas fórmulas hacia abajo, o hacer una a una las fórmulas y las copiamos. De hecho, sí se puede hacer, son solo 9 cálculos, pero imagínense que tengan que calcular 20 o 30 periodos. Es volver a hacer una y otra vez, se hace largo, ¿no? Entonces, una vez que he metido el primer grupo de fórmulas, lo que hago es simplemente copiar ese grupo de fórmulas hasta el final. No se olviden que el 642 es un dato, ¿no? No es una fórmula, o sea que siempre que copie un dato, va a copiar el mismo dato. Y una vez que yo le dé la copia, me va a salir el saldo de cada uno de ellos, y automáticamente voy a tener en cada una de las celdas que pueden ir verificando el saldo deudor, ¿no? Ahora bien, aquí se ha presentado algo. Sucede que en el último periodo se supone que yo ya no debo deber nada, pero bueno, es muy normal que esto se presente, por si acaso, que en el último periodo exista una variación en el saldo al principal. ¿Y por qué? Lo que pasa es que estamos redondeando los valores de la cuota y los valores que se está pagando tanto del interés como el aporte al capital. Entonces, lo que tenemos que hacer, de hecho, este valor que les estoy mostrando aquí ahorita en amarillo, puede a veces ser positivo y a veces negativo. Si es positivo, quiere decir que le estamos debiendo 2 centavos al banco. El banco no nos va a perdonar. Por tanto, a la cuota, para que ese valor se vuelva igual a 0, tendremos que aumentarle esos 2 centavos, que en realidad ya no sería 0,7, sino sería 0,9, y listo. ¿No ve? Al banco ya no le debemos nada y este valor se hace 0. ¿Ya? Ahora, si el valor ese fuera negativo, entonces quiere decir que nosotros estaríamos pagándole más al banco, y no es correcto tampoco. Entonces habría que restarle en ese caso, ¿ya? Y fíjense, con ese pequeño ajuste en el valor de la cuota, simplemente habremos igualado el principal, que siempre debe ser 0. Y listo. Entonces ahí tenemos la tabla de amortización por el método francés, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es algo similar, pero a través del método alemán. Pero aquí hay una pequeña variación en los cálculos que hacemos. De hecho, el primer periodo
o el periodo cero, en todo caso, como es cuando nos prestan, queda exactamente igual, nosotros no hacemos ningún pago a la cuota, por tanto no hay intereses ni aporte al capital, porque es cuando hemos recibido el crédito. Pero el pago tenemos que hacerlo al final del primer periodo, ¿no? Del primer mes que transcurre. La diferencia del método alemán con el francés es que nosotros no calculamos la cuota, sino el aporte al capital. Por tanto, el aporte al capital en el método alemán siempre va a ser el mismo. En este caso es 611,11, ¿no? Si recuerdan, esto es lo que hemos calculado. Y este valor se va a repetir siempre hasta el final. No va a cambiar. Siempre vamos a aportar 611,11 centavos al capital. Por tanto, ahora lo que tenemos que empezar a hacer es a calcular primero cuánto es el interés para luego saber el valor de la cuota. Recuerden que el valor de la cuota es la suma del interés más el aporte al capital. Ya tenemos el aporte al capital, ahora tendríamos que calcular cuál va a ser el interés para luego calcular la cuota, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Pues algo similar que con el otro método que utilizábamos. ¿Cuánto debemos? Debemos 5.500. Esa es nuestra deuda. Y eso multiplicamos por la tasa de interés efectiva mensual que nos está cobrando, que es el mismo 1%, y le ponemos el F4 para decirle que siempre debe multiplicar por el valor que hay en esa celda, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el monto del interés, que de hecho es exactamente el mismo que el anterior, o sea, si se fijan aquí es 55 y aquí 55. ¿Por qué? Porque el 1% de 5.500 es pues 55. Y como eso es lo que se debe, entonces el interés en este caso, en este primer pago va a ser exactamente igual. Pero aquí ya empiezan las variaciones. ¿Cuál es la cuota que se va a pagar? La cuota va a ser igual a la suma del interés más el aporte al capital, ¿no? Porque ese es el valor de la cuota. Y por tanto, la primera cuota por el método alemán va a ser de $666,11. Fíjense, respecto a lo que era la primera cuota por el método francés, hay una variación, es mayor, pero no nos olvidemos que el valor de la cuota por el método alemán va a ir variando, en cambio en el método francés siempre es el mismo valor de cuota. ¿Ya? ¿Cuál es el saldo que va a quedar al principal una vez que realicemos el pago de esa primera cuota? Pues simplemente al principal, que a lo que debíamos, que eran los 5.500, les restamos el aporte al capital que estamos haciendo y ahí vamos a tener el saldo deudor una vez que habríamos pagado la primera cuota. ¿Ya? De hecho, es menor, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en el método alemán, el aporte al capital es de 611,11 centavos, pero en el método francés es 587,7. Obviamente en el método alemán estamos aportando más al capital, por eso es que el saldo deudor también es menor, ¿no es cierto? Bueno, ahora hacemos el mismo procedimiento para el siguiente periodo, pues, ¿no? Lo mismo, podemos hacer, tenemos que calcular el interés, que es lo que haríamos, multiplicaríamos el saldo deudor que queda al final del primer periodo por el interés que pagamos mensual, fijamos esa celda y ahí vamos a tener el interés que se va a pagar para el segundo periodo, que vendría a ser 48,000 o $48,89, que viene a ser el 1% de 4.888,89. O lo otro que podemos hacer, como ya tenemos en el primer periodo la fórmula, simplemente copiar esa fórmula y vamos a tener exactamente el mismo saldo, ¿no? Lo mismo para el valor de la cuota, nosotros lo que hacemos es, sabemos que es la suma del interés más el aporte al capital. Al darle ente vamos a tener, entonces 48,89 más 611,11 me va a dar 660, o lo que hacemos es simplemente copiar la ecuación que hicimos en el primer periodo y nos va a dar el mismo valor, ¿no? No nos olvidemos que esta ecuación es la suma de esos dos valores y por tanto estaríamos copiando exactamente igual
y ahí vamos a tener que el valor de la cuota, fíjense ahora, baja, ¿no? Antes era 666, ahora es 660. Y de hecho, por eso también se llama cuota variable este método, porque va variando la cuota, y en cambio en el método francés es cuota fija porque la cuota es permanentemente igual. Para saber el saldo que queda al principal, lo único que hacemos es al saldo que quedaba antes le restamos el aporte al capital de ese periodo y vamos a tener el saldo, o simplemente copiamos esa fórmula y al final me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, al igual que con el método francés, podemos ir haciendo esto uno a uno, o bien directamente una vez que ya tenemos la fórmulas hechas en el primer periodo, simplemente copiar eso al resto y obviamente ahí ya vamos a tener todo el valor. Ahora, fíjense algo interesante. Vuelvo a marcar esta celda. La última. Se supone que este valor debe ser igual a 0, pero no está dando 0. Estaríamos quedando debiéndole al banco 1 centavo. Es positivo, por tanto, le estaríamos debiendo al banco 1 centavo. De hecho, el banco no nos va a admitir que le debamos 1 centavo. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al aporte al capital vamos a tener que sumarle ese centavo, ¿no es cierto? Entonces, 611 con, esta vez no va a ser 11, sino 12 centavos. Ese va a ser el aporte al capital del último periodo, y en el momento que le demos enter, pues el valor va a ser 0. Por tanto, el valor de la cuota, que antes era 612,22, va a subir en 1 centavo y va a ser 617,23, y ahí se liquidó la deuda, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer el cálculo de las tablas de amortización según nos pide el ejercicio. Ahora, fíjense, el ejercicio me pide algo más en el inciso C. Dice, si se desea liquidar la deuda en el cuarto mes, ¿cuál es el monto total que se deberá pagar? Bueno, veamos primero por el método francés. Queremos liquidar la deuda el cuarto mes, o sea, en la cuarta cuota, ¿ya? Ahí vamos a marcar, esta es la cuarta cuota. ¿Y cuál es el monto que deberíamos pagar? ¿Ya? De hecho, para empezar, primero debemos pagar la cuota. Sí o sí, el valor de la cuota que corresponde a ese periodo tenemos que pagar, porque además estaríamos incluyendo el interés más el aporte al capital. Pero como queremos liquidar la deuda, nos fijamos en la celda del principal y vemos el monto que queda debiendo, porque una vez que paguemos la cuarta cuota, habremos pagado lo que corresponde a ese periodo, pero nos va a quedar un saldo al capital. Y si queremos liquidar la deuda, eso quiere decir que este valor tiene que ser igual a 0. A partir de ese momento, el siguiente periodo debería ser igual a 0. Entonces, lo que debo hacer es pagar ese monto que quedo debiendo, y con eso habría liquidado la deuda. No sé, ¿no es cierto? Entonces, para saber cuánto yo voy a pagar, lo que tengo que hacer es sumar el valor de la cuota más el monto del principal que quedo debiendo, y ahí voy a tener el valor que deberé pagar al banco para liquidar la deuda, que son los 3.758,33. Entonces, si el cuarto mes yo quiero liquidar la deuda, en el cuarto pago deberé pagar los $3.758,33, y esta deuda quedará saldada. El mismo razonamiento aplicamos para calcular por el método alemán. Deberé pagar la cuota más el saldo deudor que queda pendiente. Por tanto, lo que hago es sumar el valor de la cuota más el saldo del principal que tengo, y al pagar ese monto habré liquidado la deuda. De hecho, fíjense que el monto a pagar es menor, ¿no? $3.703,34. Bueno, ahí salta una primera diferencia entre el método francés y el método alemán. Solo en el primer periodo habrá coincidencia en los intereses, que será el mismo monto, después cambiará.
pero después el valor de la cuota es totalmente diferente. Y vamos a ver ahora una otra diferencia que hay entre los dos métodos. Lo que voy a hacer en esta celda es sumar el total de los intereses que se están pagando primero por el método francés. Si yo pagara en los 9 meses acordados las deudas, el total de intereses que voy a pagar es de $278,65. Ahora veamos cuánto de intereses voy a pagar por el método alemán. Hago lo mismo, sumo el total de intereses que voy a pagar. Y fíjense, es 275, mucho menos. ¿Ya? Bueno, ahí está la siguiente gran diferencia entre los dos métodos. Y si ustedes alguna vez han sacado un crédito de alguna institución financiera, se van a dar cuenta que siempre les inducen a que asuman el método francés. Y el discurso es simple, porque agarran y te dicen, lo que pasa es que le conviene, porque usted va a pagar la misma cuota todos los meses, entonces no tiene que preocuparse por saber cuánto va a pagar cada mes, ¿no? Y como que te convencen, dices, sí, pucha, qué buen tipo. Me está ayudando, así sé que debo pagar la misma cuota cada mes. Claro, esa es la trampa. Lo que no te dice es que si tú asumes el método francés, en realidad vas a terminar pagando más intereses que por el método alemán. Y de hecho, si el número de periodos fuera mucho mayor para pagar la deuda, la cantidad de intereses que se paga se hace mayor y la diferencia entre los dos métodos en cuanto a intereses también se hace mucho mayor, ¿ya? Entonces, ahí está, ustedes tienen las formas en las cuales se calculan las amortizaciones de crédito, pero también vean que no es solo cálculo, hay que saber elegir qué hacemos para pagar una deuda y cuál de los dos métodos nos conviene. Y los bancos están obligados por ley a que ustedes elijan el método que quieren para hacer la amortización de la deuda. Pero quiero que vean otro aspecto también, ¿ya? Aquí arribita voy a escribir lo siguiente. Suponiendo que la deuda se pague el cuarto mes, vamos a ver cuánto de intereses habrían pagado hasta el cuarto mes. Y lo que voy a hacer es sumar esos intereses, ¿ya? Pero solo hasta el cuarto mes. ¿Por qué no sumo lo otro? Porque como ya he pagado la deuda, ya no debo nada, entonces, ¿por qué voy a pagar algo que no tengo que pagar? ¿Ya? Entonces, fíjense, si la deuda yo pagara antes, no dentro de los 9, sino antes de que se cumpla el plazo, el interés que pago es menor. Lo mismo se aplica para en el otro método, ¿no? Si liquido la deuda hasta el cuarto mes, entonces de hecho la cantidad de intereses que voy a pagar es menor que lo que pagaría si estuviera hasta el último periodo. Eso nos da otra estrategia que deben asumir cuando agarren un crédito. Primero, traten de negociar el plazo más largo posible. ¿Por qué? Porque al negociar el plazo más largo posible, el valor de la cuota va a ser menor. ¿Ya? Claro, pero ahí me van a decir, pero dicen, si negociamos un plazo más largo, el total de intereses que voy a pagar es mayor. Y les voy a decir, sí, tienen toda la razón. Pero, ¿cuál es el punto de esta primera estrategia? Que al negociar un plazo más largo, la cuota es menor y por tanto, si algún mes tuvieran problemas para pagar la deuda, la cuota que pagan es menor y por tanto van a tener menos dificultades para pagar. Porque si los plazos son menores, las cuotas se hacen más grandes y obviamente podría ocurrir que una fecha no paguen y entrar en mora en el banco es complicado. Pero la siguiente estrategia es que fíjense que hemos visto que si uno liquida la deuda antes, al final termina pagando menos intereses. Entonces, la siguiente estrategia es cuando hagan una deuda, traten de pagar lo más rápido posible el crédito. Y si un mes tienen mayor cantidad de dinero, tal vez no para liquidar la deuda, pero sí para aportar al capital, aporten al capital, o sea, paguen la cuota más lo otro.
¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la cantidad del capital que deben va a ser menor y por tanto para el siguiente periodo la cantidad de interés que paguen va a ser menor, ¿no es cierto? Y traten de pagar lo más rápido que puedan las deudas. ¿Para qué? Para que el interés total que al final paguen sea mucho menor. De hecho, no caigan en la trampa que algunas instituciones financieras hacen. Te dicen, no, pague la cuota y el resto ponga de su dinerito en su caja de ahorro para que lo utilicemos para su siguiente cuota, ¿no? Claro, no se olviden que los banqueros están pensando en el interés que ganen. Ellos saben que si ustedes pagan más rápido el capital y más rápido la deuda, van a pagar menos intereses. Y el negocio del banco es, pues, finalmente ganar con los intereses, ¿no ve? Entonces ustedes díganle, le agradezco mucho su sugerencia, le van a decir así al oficial de créditos, pero no, yo quiero pagar todo este excedente al aporte al capital. Y no se preocupe por el siguiente mes, que el siguiente mes voy a conseguir el dinero suficiente para poder pagar lo que corresponde. Y listo. En el banco tienen la obligación de que recibir todo lo que ustedes quieran pagar a una deuda. ¿Ya? No se dejen nunca tomar el pelo. Entonces, aparte de los cálculos, esas serían algunas recomendaciones que les dejo en relación a lo que es las amortizaciones.